Bienvenidos, queridos amigos, una noche más junto a ustedes en el programa Los Misterios del Hombre y del Universo. Gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Amílcar. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente para hablar de las enseñanzas del venerable maestro Om Yoam Som, de la ciencia Rosacruz, del arte Rosacruz, de la religión Rosacruz. Y algo importante es que vayamos al conocimiento de nosotros mismos, y todo lo que venimos hablando está relacionado con nosotros. Cuando en un programa anterior se habló de la energía sexual, se habló del desdoblamiento astral, del cuerpo astral, ahora vamos a hablar del ego, que también es parte constitutiva de la criatura racional, ¿no? Sí, así es, vamos a hablar de ese tercer componente que está dentro de cada criatura humana, que es el ego. Primeramente vamos a referirnos a lo que es la Orden Rosacruzom. La Orden Rosacruzom, como se había dicho, es una institución científica, artística y religiosa. Ciencia, porque todo lo que nos brinda, cada uno puede experimentarlo en sí mismo y realmente hacerse un sabio, un científico de su vida. Es arte, porque nos enseña a desarrollar todas esas potencialidades internas y podernos hacernos realmente arquitectos de nuestra propia vida. Desarrollar todas esas potencialidades en cada acción, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada volición, y realmente hacernos artistas. Y la religión, nos dice el maestro Om Yoam Som, porque es la madre de todas las auténticas religiones y es el camino para retornar a nuestra estrella interior, a nuestro Padre íntimo. La Orden Rosacruzom es fundada por el venerable maestro Om Yoam Som, conforme el orden del sacerdote del Dios Altísimo, el venerable Logos Melquisedec. El maestro Om Yoam Som nos dice que lo más importante es el conocimiento de nosotros mismos. Y dentro de esa constitución, dentro de la constitución de la criatura humana, nos dice el maestro, el animal racional es un trío de materia, energía y ego. Tiene un cuarto elemento, que es la conciencia, pero la conciencia, nos dice el maestro, está completamente dormida en la criatura humana. Entonces, por materia, la criatura humana está conformada por 5 cuerpos. Un cuerpo físico que conocemos muy parcialmente, un cuerpo vital, que es esa batería que tiene la criatura humana. Después está el cuerpo astral, que es el cuerpo de los deseos, y el cuerpo mental, que es vive en la 6ª dimensión, que es el cuerpo de los pensamientos, y el cuerpo causal, que se manifiesta gracias a la energía de las voliciones o deseos concentrados. Cada uno de estos cuerpos se manifiesta o vive en una dimensión diferente a la energía, a la dimensión unidimensional. El cuerpo físico se encuentra en energía, en esa tercera dimensión, en energía tridimensional, en la dimensión tridimensional. El cuerpo vital está en la 4ª dimensión, el cuerpo astral en la 5ª dimensión, el cuerpo mental en la 6ª dimensión y el cuerpo causal en la 7ª dimensión. Cada uno se desenvuelve gracias a una diferente modalidad de energía. El cuerpo físico gracias a la energía muscular y a otras energías, el cuerpo vital a la energía vital, el cuerpo astral gracias a la energía de los deseos, el cuerpo mental a la energía mental y el cuerpo causal a la energía de las voliciones o deseos concentrados. Entonces, estamos conformados por cada uno de esos cuerpos. Dentro de nosotros existen estos cuerpos. Y el tercer elemento que poseemos es el ego. El ego, nos dice el maestro Om Yoam Som, son la multiplicidad de vicios y defectos que adornan a la criatura humana. Esos miles de vicios, esos miles de defectos y esos 7 pecados capitales de los que habla la Biblia se encuentran dentro de cada criatura humana.
Y cada uno de esos pecados capitales, que son la ira, el orgullo, la envidia, la lujuria, tienen millones y millones de partes. Cada parte, nos dice el maestro, se manifiesta en forma desordenada en la criatura humana. Entonces, la mentira, por ejemplo, tiene millones y millones de partes. Hay mentiras muy sutiles, otras groseras, otras calculadas, otras astutas. Hay diferentes modalidades y formas de manifestación de la mentira. Cuando se habla de la gula, por ejemplo, y se habla del alcoholismo, el alcoholismo en la criatura humana se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Algunos justifican el consumo de alcohol, por ejemplo, cuando dicen, si es una vez a la semana no hace daño, es compartir con los amigos, o cuando compartimos con la familia, no hace nada el alcohol una vez a la semana o una vez al mes, o tal vez un vasito de vino después del almuerzo, o un aperitivo antes de la cena. Entonces, de esa forma se van manifestando los yoes, esos yoes alcohólicos, por ejemplo. De la misma forma, los yoes, o esas manifestaciones de los que son los yoes de la gula, del afán de comer en exceso, ¿no? Uno siempre va a justificar. Las mentiras también, la envidia también, ¿no? Uno va justificando su envidia de muchas formas. Es que yo quiero como él, es que yo quiero como esa persona, es que yo necesito, o yo me merezco tener eso, o yo merezco tener esto más bien, y el orgullo, ¿no? Entonces hay diferentes formas de cómo se van manifestando estos diferentes defectos en la criatura humana. Entonces el maestro nos dice que el ego es la parte maligna que posee la criatura humana. Cuando se hablaba de la dualidad, ¿no? Esa dualidad también existe dentro de cada criatura humana. Está lo malo y lo bueno. Y todo lo malo es, lamentablemente, el ego. Todos esos millones de vicios, de defectos, de errores, inclusive esas llamadas virtudes que a veces uno dice tener, son simplemente manifestación del ego. Entonces, ese gigante Goliat del que nos habla la Biblia se encuentra dentro de cada criatura humana. Esos 7 pecados capitales, esa bestia, esa legión, está dentro de cada criatura humana. Y vamos a ir hablando poco a poco de lo que realmente es el ego. El ego entonces viene a ser, y esto hay que tenerlo muy claro, viene a ser el conductor de la llamada máquina humana, de esa máquina que está formada por cuerpo físico, vital, astral, mental y causal, con sus modalidades de energía. ¿Para qué utiliza el ego esa máquina? El ego lo utiliza esta máquina, la máquina humana, para buscar placeres, para buscar satisfacciones. Vale decir, al ego no le interesan las consecuencias de lo que él hace, las consecuencias que vaya a tener sobre la máquina humana, sobre el cuerpo. Entonces simplemente el ego va buscando placeres y va dañando al cuerpo. De manera que si se hace un estudio minucioso, una pequeña reflexión de lo que es el ego, entonces vamos a darnos cuenta de que en el ego está la causa de todas las enfermedades, por ejemplo, que sufre la criatura racional. Analicemos un poquito. El ego se disfraza, tiene diferentes caras, diferentes máscaras, y justifica todo, se decía. Entonces, cuando el ego utiliza la máquina humana, lo lleva a buscar lo que quiere. El ejemplo que se puso del alcohol, por ejemplo. El alcohol, para la persona que se hace alcohólica, empieza de a poco, y luego, una vez que esa persona ha ido alimentando al vicio del alcohol, el alcohol se ha hecho tan grande, tan enorme, que el individuo ya no tiene la fuerza suficiente, es ese yo nomás el que maneja, lo lleva a beber, no importa las consecuencias que ya haya hecho sobre el organismo. Vale decir, ya el paciente está enfermo del hígado, tiene cirrosis, tiene hipertensión portal, tiene una serie de problemas de salud, acumulado líquido en la cavidad abdominal por el problema hepático. Entonces, esa persona que sabe que se está haciendo daño, que está matando a su propio cuerpo, a esa máquina humana, al ego no le interesa. Al ego lo que le interesa es simplemente satisfacerse, buscar su satisfacción
a los yoes, son millones de yoes que conforman todo ese conjunto llamado ego, va a buscar el placer, va a buscar lo que él quiere, dañando a la criatura, así lo enferma y así finalmente hasta termina en la muerte. Otro ejemplo para ilustrar esto, el tabaco. ¿Cómo empieza a fumar alguien? Nadie empieza el primer día con 3 cajetillas de cigarrillo. Empieza apenas con una colilla de cigarrillo tal vez, o simplemente sintiendo cierto gusto por el amigo que fuma, por el humo que expulsa el amigo. Entonces se va alimentando ese germen de vicio que está en todos. Aunque usted no haya fumado nunca ni le guste el tabaco, también el yo fumador está dentro de usted. De manera que en ese caso va asimilando ese alimento y empieza ya a tener cierto gusto, luego busca un cigarrillo, empieza a fumar, un hito, después 2 y después ya son cajetillas. ¿Qué consecuencias tiene el tabaco para el organismo? Una serie de alteraciones. Toda la vía respiratoria se enferma, se altera. Todos los bronquios, bronquiolos que tienen mecanismos para limpiar el polvo que entra, ya no funciona. Y luego produce inflamación, cáncer, bronquitis, cáncer de laringe y una serie de enfermedades. ¿Y qué pasa con ese yo fumador? Dicen, no me haré daño, cuidaré mi cuerpo. No, simplemente va a seguir fumando hasta que finalmente ya no gasta en fósforo siquiera. Del mismo cigarrillo termina uno, empieza otro. Y así domina a la voluntad del individuo, se ha hecho un verdadero monstruo que lo utiliza esa máquina simplemente para el placer. Hay pacientes que han sido operados de cáncer de la laringe por el problema del tabaco. Y a pesar de eso, de que ya no tienen la laringe, siguen fumando, siguen con el tabaco, lo lleva hasta la muerte. Entonces hay que comprender que eso que es el ego no es algo sencillo, es un gigante, es terrible. Entonces hay que comprender que no se debe alimentar al ego, busca de placeres de un lado o del otro como hace la criatura racional, creyendo que así debe ser. Muchas veces dicen, no nos llevamos nada de esta vida, hay que aprovechar. Pero no hay eso que es la muerte. Si alguien aquí simplemente es comer, beber y hacer todas las cosas, en esta o en la otra vida, tiene que cosechar lo que siembra. Ley de causa y efecto. Pero ¿cómo hace? ¿Qué hace el ego de cada uno? El ego del orgullo, de la vanidad, los yoes, digamos, que conforman estas cabezas de legión, hacen de que cada criatura racional se considere lo mejor de lo mejor. O sea que para él es el mejor. Un conductor es el mejor conductor, un piloto el mejor piloto, un aviador, un ingeniero se cree que es el mejor. Esa es la valoración que tiene de sí mismo el ego. Entonces, cuando no hay esa manera de verse realmente en el espejo de la autocrítica, estudiarse cómo funciona en nosotros ese complejo mecanismo, esa dialéctica del ego, simplemente somos víctimas del ego, somos engañados por el propio ego y la persona sigue así durante toda la vida y no hay la lucha por controlar, por evitar su manifestación de todos esos vicios. Entonces, todas las enfermedades en suma dependen de los yoes. La gula se mencionó. ¿Qué pasa con la gula? La persona empieza a comer más de lo debido, más de lo que quema de energía, lleva obesidad. ¿Eso a qué? A hipertensión, arteriosclerosis, diabetes. ¿Dónde está la causa? En el caso del alcohol, ¿es el alcohol el causante de la enfermedad? ¿El alcohol viene solito a entrarse al cuerpo del paciente, de la persona que toma alcohol? No, es el ego, el yo del alcohol, que va a buscar el alcohol para introducirlo al organismo y para que haga estragos al organismo. Entonces, el caso de la gula, lo mismo. ¿Qué pasa con el paciente que tiene diabetes? Tiene que hacer, luego de que se ha diagnosticado la diabetes, tiene que hacer un control de la alimentación, tiene que hacer una dieta especial, no comer mucho, bajar de peso. O sea que cada enfermedad, en suma, tiene que proporcionar una lección al individuo. Lamentablemente se cree que todo es casual, que la enfermedad viene por casualidad. No se comprende las verdaderas causas de nuestras acciones. El ego es la causa de la enfermedad y del dolor, se dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar la enfermedad, el dolor y todo aquello? Tenemos que comprender esa naturaleza, estudiar al ego, saber cómo controlarlo, cómo desintegrarlo, cómo liberarnos del ego, cómo luchar con ese gigante Goliat.
¿Y quién es el que va a luchar contra el gigante Goliat? Solo la conciencia, la esencia, la chispa divina, el Buddhata, esa parte de Dios que está en nuestro corazón. Entonces ahí se entabla una verdadera lucha entre lo que es egoico y lo que es consciente. Esa guerra en el interior del hombre es la que realmente se requiere mucho trabajo, mucho valor para enfrentarse a sí mismo. Alguien puede vencer a los demás, pero vencerse a sí mismo es solamente aquellos realmente, esos grandes hombres que han sabido luchar consigo mismo. Un Buda, un Jesús el Cristo, un Hermes Trismegisto, un Dionisio el Grande, Lao Tse, Fuji, aquellos seres son lumbreras de la humanidad. Un Sócrates, hace más de 2300, 2400 años atrás, hablamos de Sócrates. ¿Por qué? Porque realmente se ha constituido en un faro para la humanidad, en una lumbrera. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué va a pasar cuando venga la parca, la muerte? Pasará una semana, un mes, un año y nadie se acuerda de nosotros. Somos seres intrascendentes. Solo aquellos que han logrado la libertad del ego, que se han liberado del ego, que han despertado su conciencia, que han tomado las armas para luchar contra la adversidad interna, ellos sí son. Se han hecho luz, fuego, vida, inteligencia y sirven en sus enseñanzas hasta ahora, siguen vigentes todas ellas, no cambian con la moda ni con el avance de la ciencia oficial. Entonces tenemos que estudiar esa naturaleza psicológica. Lamentablemente la psicología actual, la psiquiatría, están, no diríamos en pañales, están en un estado embrionario. Se habla a veces del control de la mente sin saber lo que es la mente. La mente viene a ser el ego y está formado por millones de partes. En otras palabras, como decimos, millones de mentes, la criatura racional es manejada en un momento por un yo. En un instante, puede ser fracción de segundos, viene otro yo, y luego otro, y luego otro. Entonces no es de fiar la criatura racional. Hoy promete una cosa por un interés. No logra eso, cambia de opinión y luego es otro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser individuos realmente? Para tener un centro de control de nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, tenemos que trabajar por esa conciencia, ser conciencias, vernos como conciencias y actuar como tal para tener el control sobre el ego, sobre los vicios, sobre los defectos. Y esa es una lucha que obviamente implica mucho trabajo en cada uno de nosotros. Así es, un trabajo muy, muy intenso, y para empezar ese trabajo tenemos que conocer cuáles son los orígenes del yo. En el amanecer de la vida, nos dice el maestro, cuando por primera vez llegamos a este planeta Tierra, las conciencias que son enviadas para su autorrealización del Padre, allá en el infinito universo, llegan ocupando un cuerpo mineral. Y son expulsadas de esos volcanes. Y en ese momento, cuando son expulsadas a la tierra, una serie de minerales, que es el cuerpo que ocupa la conciencia, empiezan a tener cierto tipo de sensaciones, como son miedo, dolor, ¿no? Pequeñas manifestaciones. Y luego de un proceso de aprendizaje, de conocimiento, logran una maestría allá en el mundo mineral, en el reino mineral, y ya vienen a ocupar un cuerpo vegetal. Ahí ya están los gérmenes del yo, muy muy pequeñitos, ¿no? Ahí puede ser el pasto, por ejemplo, que es pisado por los animales y siente un poco de dolor, y en algún momento de un poco de placer, y ahí se van generando esas manifestaciones muy muy sutiles, muy pequeñas de eso que es el yo. Luego el animal, el ser humano o la conciencia ocupa un cuerpo animal ya en el reino mineral. Ahí ese germen de yo sigue sintiendo ese tipo de sensaciones, de manifestaciones. Él siente esas sensaciones, pero no se puede manifestar porque la conciencia está despierta.
En el reino mineral, la conciencia logra una maestría, y también en el reino vegetal, y también en el reino animal, y conquista ese cuerpo de ser humano, y vive en el Edén, en la cuarta dimensión. Y en esa cuarta dimensión, el ser humano, esa conciencia despierta, inocente, pero no con virtud, es sometida a una prueba. En esa prueba, generalmente, nos dice el maestro, ese ser humano se aplaza, entre comillas, no pasa la prueba. Y esa prueba es en torno a eso que es el sexo. El mandato dice: de todos los frutos del jardín podéis comer, menos de aquel que se encuentra en el medio del huerto. Ese árbol que se encuentra en el medio del huerto es el sexo, nos dice el maestro Omiyé Wamson. Y es el sexo, ese árbol que se constituye en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por el sexo, la criatura humana se puede hacer un superhombre, un auténtico Dios, y hacerse uno en Dios. Y es también por el sexo que puede degenerarse a tal extremo que convertirse simplemente en un guiñapo, fruto del vicio, la maldad y el error. Entonces, en esa prueba, el ser humano cae, y cae en la fornicación. Fornica, elimina su simiente. En ese primer acto de fornicación, a partir de ese momento, ese ser humano es echado del Edén, y ya no es un ser humano, pierde esa categoría de ser humano. Ahora se constituye en un simple animal racional. Es un animalito racional que vive en la tercera dimensión, y ahí continúa su vida de fornicaciones, continúa fornicando. Le ha gustado ese vicio de la fornicación, ha sentido placer, se ha deleitado en ese instante del orgasmo, de la eyaculación. Pero no sabe que en ese momento que ha fornicado, en ese momento que ha llegado a la eyaculación, el orgasmo, esos yoes que eran unas simples larvas, unas pequeñas larvitas que solamente tenían esas sensaciones, ahora pueden nutrirse, pueden comer y nutrirse con esa energía completamente negativa, fruto de la eliminación de la simiente. En el anterior programa se dijo, ¿no?, que nada se pierde, todo se transforma. Y se explicó que esa célula generadora de vida, que es el espermatozoide y el óvulo, son vida, dan vida a la criatura humana. Pero cuando se elimina esa energía que da vida, que puede transformar, que pueda renovar a la criatura humana, esa vida negativa, esa energía negativa, nutre a todos los vicios y a todos los defectos. Entonces, esos vicios que apenas eran una pequeña manifestación, una pequeña sensación en algún instante, se convierten ya en manifestación. Y cada uno, nos dice el maestro, cada yo empieza a nutrirse cada vez que se manifiesta. Cada vez que una persona miente, por ejemplo, se nutre la mentira, se va fortaleciendo la mentira. Es por eso que cuando somos niños pequeños se dicen mentiras pequeñas, ya en la adolescencia se dicen mentiras grandes, y más cuando ya está una persona adulta. Entonces, el yo de la mentira, cada que se manifiesta, se fortalece y se va nutriendo y va creciendo. Pero ¿cuándo se manifiesta más el yo? Cuando la criatura humana fornica. En el momento en que se eyacula la energía sexual, en el momento en que se llega al orgasmo, es como servirle un banquete gigante a todos y cada uno de los yoes que adornan a la criatura humana. Cada que la criatura humana ha ido fornicando y fornicando después de haber sido echada del Edén, han ido generándose más yoes dentro de él, más
más y más yoes. Han ido creciendo los yoes, unos sutiles, otros groseros, otros violentos, otros torpes, y cada uno más y más y más. La criatura humana, nos dice el maestro, vive 108 vidas y 3000 ciclos de oportunidad. Y en cada una de esas vidas, la ley le da una nueva oportunidad para que se redima, para que vuelva a su estado de ser humano. Le da todas las claves, unas veces en forma de parábolas, otras veces en forma de claves alquimistas, otras veces en muchas formas. Entonces, la criatura humana recibe este conocimiento, pero lamentablemente, cada vida que pasa, quien se fortalece es el ego. Más yoes se van creando dentro de él, más vicios, más errores y más fuertes están cada vez. Tanto así que a veces ya la criatura humana no tiene fuerzas para ponerle un alto. Muchísimas veces la criatura humana se da cuenta de lo que es mal, de lo que está mal y de lo que está bien. Muchas veces se da cuenta de ello. Por ejemplo, una persona que bebe alcohol. Eso no solamente le afecta a su salud, no solamente su hígado se daña, su estómago, su forma de ser inclusive, porque primero el alcohólico, la persona que consume alcohol, primero cuando consume los primeros vasitos de bebida, es alegre, baila, ríe, se alegra, todo eso. Pasa un tiempo, sigue consumiendo alcohol, un poco empieza a sentirse violento, el dueño de todo, parador, ¿no? Pasa otro tiempo, más alcohol, más violento, hasta que finalmente ya no puede controlarse. Y muchas personas dicen, no, mejor no le inviten a tal persona porque empieza a tomar y se vuelve loco. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces ese yo se ha vuelto más fuerte, más grande, más potente y ya no se le puede controlar. A veces entre 10 personas le agarran a un muchacho que le gusta pelear y no lo pueden contener. ¿Por qué? Porque su yo está sobre él, ya no tiene control. Es como una marioneta que lo maneja. Entonces, así se va fortaleciendo el yo. Cada que se manifieste, se satisface. Y si no se satisface, y si no logra satisfacerse, empieza a ponerse molestoso, empieza a renegar, como vemos en otros casos, ¿no? Cuando alguien no consigue lo que quiere, entonces empieza a renegar, a molestar, a ponerse problemático. Así se manifiesta el ego, así se va nutriendo el yo, y los yoes, esos gigantes y gigantes yoes, se van haciendo cada vez tan grandes, que la criatura humana cada vez se hace más débil, más esclava de sus vicios, más esclava de sus cadenas, y cada vez se pone más cadenas y más cadenas a su alrededor. Se decía que con el tiempo el ego no se perfecciona, sino se hace peor, se hace más astuto, más maligno, más perverso. Si vemos un poco la historia de la humanidad, en tiempo de que los llamados humanos, las criaturas racionales, vivían en las cavernas, usaban una flecha, un hacha, algún instrumento para matar animales de la selva, para alimentarse. A medida que han ido pasando años y vidas, esa persona muere, vuelve a nacer otra vez y otra vez. Ahora, esos mismos fabricantes de armas de allá ya no fabrican una flecha para cazar, para alimentarse, sino ya son bombas atómicas, armas químicas, bacteriológicas, capaces de destruir a la humanidad entera, pero no para cubrir una necesidad fisiológica, sino por ambición. Entonces las grandes potencias mundiales someten a los pueblos débiles para explotar simplemente su riqueza que hay por allá. Y eso muestra claramente de que el tiempo no nos hace mejores. Solamente cuando hay un control de la acción del ego de parte de la conciencia, evitando que se manifieste, que se alimente, que se fortalezca, entonces sí, estaremos haciendo algo útil. De lo contrario, simplemente, si no es la conciencia la que tome el control de la criatura racional, es el ego. Por eso se habla del ser o no ser. O somos expresión de la divinidad, de la inteligencia, de la sabiduría interna de Dios, o simplemente es el ego el que maneja las acciones de la criatura racional. Y con el tiempo se hace peor. Lo que usted puede ver hoy
violaciones de niños, de niñas, de pequeños niños, cosas totalmente inadmisibles, ni siquiera racionales, que no entran en la razón. ¿Cómo es posible que un ser pueda cometer eso? Se habló algo de la trata y tráfico de niños. ¿Cómo es posible que haya personas en este negocio, naturalmente, que están los médicos por el tráfico de órganos? Han tenido que estudiar tantos años para ser médicos, para dedicarse a ser criminales, delincuentes de la peor especie. Imagínense ustedes, son 6 años de primaria, 6 de secundaria, 6 de universidad, unos 5 de especialidad, son más de 20 años de estudio. ¿Para qué? Simplemente por la ambición al dinero, nada más. ¿Qué otra satisfacción pueden tener si no? Es totalmente egoico. La conciencia se ha dormido totalmente, no se manifiesta. Entonces actúan peor que las bestias de la naturaleza. En las bestias de la naturaleza esa conciencia está manifiesta. Entonces ellos siguen cumpliendo las leyes divinas, bajo una ley que viene de la divinidad. Por eso los animales, un hornero hace su horno de la misma manera que lo hacía hace 500 años. En cambio el animal racional no. Ahora se tala árboles, se daña la naturaleza, todo, y se hace selvas de cemento. Entonces ha cambiado, pero no para bien. Y eso va a seguir hasta que la ley le ponga un alto y, bueno, eso que se llama humanidad terminará y habrá un nuevo ciclo con nuevos seres, otra vez tal vez desde el tiempo de las cavernas, se empiece desde esa condición, un nuevo proceso, pero también habrán algunos seres que hayan logrado liberarse del ego y seguirán un camino de perfección, de elevarse hacia la divinidad, de comprender los misterios del hombre, los misterios del universo, porque todo está dentro. Es ese conocimiento de sí mismo, ese dominio de nuestra naturaleza egoica, animal, bestial, y de nuestra naturaleza íntegra, que va a permitir al ser dueño y señor, creador dominando la naturaleza. Ese es el mandato que ha dado Dios. Dios no ha dicho fornique, vuélvase animal, bestialícese, no. Creced y multiplicaos, dice. Creced en sabiduría, en misterio, en conocimientos, en virtudes. Ese es el mandato divino. En el Génesis a veces se dice, no, Dios ha dicho hay que multiplicarse y por lo tanto hay que fornicar. ¿Se fornica para tener hijos? No, se fornica por el placer que proporciona el vicio de la fornicación. La criatura racional se ha esclavizado al vicio. ¿Y cómo puede disfrutar alguien del sexo si es esclavo del sexo? Tiene que ser primero dueño y señor del sexo, conocedor de sus misterios y vivir realmente la suprasexualidad, la alquimia sexual entre hombre y mujer, disfrutando de los deleites sexuales, realmente como debe ser, como Dios manda. Dejará el hombre a su padre y a su madre, conocerá a su mujer y los dos serán uno. Conocer realmente. ¿Qué hombre conoce a su mujer? ¿Qué mujer conoce a su varón? Ninguno. ¿Quién se conoce a sí mismo? Nadie. Entonces el animal racional solo usa a la mujer como instrumento de placer y la mujer también tiene al hombre como instrumento de placer, pero no se conocen ni a sí mismo ni a la pareja y nunca son un pensamiento, un sentimiento, una volición, una conciencia, no, sino que cada uno tiene sus intereses, sus ambiciones y de ahí vienen las peleas. ¿Qué pasa cuando se divorcian? Se quieren matar por los bienes, por la herencia, por los bienes gananciales, por todo. Esa es la naturaleza egoica. Ese es el mundo en el que vivimos. Entonces la invitación del Orden Rosacruz es a salir de este mundo, a salir de esta cárcel. Pero básicamente la lucha es interna, con ese ego. Esta conciencia que está en el corazón con el ego. El pequeño David con el gigante Goliat. Entonces solamente a través de esa lucha íntima, interna, de estudio, de autorreflexión, de comprensión, de vernos en el espejo de la autocrítica, nos vamos a dar cuenta que no somos lo que creemos, sino que tenemos dentro todos los vicios habidos y por haber. Así es, Amílcar. Las criaturas humanas, nos dice el maestro, tienen todos los vicios y los defectos. Algunos están plenamente manifiestos y otros están esperando su turno a ver cuándo se pueden manifestar, ¿no? Y algunos yoes, nos dice el maestro, son adquiridos, otros que nosotros los hemos ido creando con cada pensamiento, sentimiento. Por eso es que en un anterior programa se decía que debemos vivir alertas, el instante y el instante del instante. Saber quiénes somos,
dónde estamos y qué estamos haciendo en cada instante de nuestra vida. Porque con cada pensamiento malo que tengamos, o con cada sentimiento malo o inadecuado que tengamos, nosotros vamos creando un yo dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando juzgamos a alguien, cuando le decimos, siempre estamos juzgando, siempre nosotros somos mejores que los demás, siempre los demás cometen errores, no nosotros. Entonces, en el momento en que juzgamos una acción, nosotros estamos creando dentro de nosotros esa misma acción, ese yo, ya dentro de nosotros, ¿no? Entonces, nos vamos adquiriendo, inclusive cuando miramos, juzgando las cosas hacia afuera, cuando leemos algún libro y aceptamos como cierto todo lo que dice este libro, también vamos nosotros acumulando o creando yoes dentro de nosotros. Es por eso que es importante, nos dice el maestro, vivir el instante, de instante en instante, saber quién eres, dónde estás, qué estás haciendo, dividir esa atención consciente en 3, en cada instante de tu vida, porque solo así puedes hacerte libre, puede la criatura hacerse libre de esa manifestación del ego. No va a permitir la conciencia que ese yo, que los yoes se manifiesten. Los yoes se manifiestan durante todas las 25 horas del día, nos dice el maestro. Inclusive cuando la criatura humana está durmiendo en las horas de sueño, el ego sigue buscando su satisfacción y utiliza los cuerpos internos para buscar su satisfacción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los muchachos? Ven una figura bonita en la calle, una muchacha muy bonita con un escultural cuerpo y la desean. Así, ha sido una ráfaga, un pensamiento veloz. Ese yo ya ha sentido aquello. Llega la noche, el muchacho se acuesta a dormir y sueña con esa muchacha, pero ya no la ve solamente vestida, pasando por la calle, sino se está uniendo sexualmente con ella, la ha deseado, la está tocando y todo aquello, y esa muchacha y ese muchacho despierta en la mañana con una polución nocturna o un sueño húmedo. ¿Qué ha sucedido en ese momento? El ego ha utilizado el cuerpo astral, y como en la quinta dimensión no existe el tiempo, no existe el pasado ni el futuro, entonces ese ego ha ido a buscar a esa muchacha y ha tenido relaciones sexuales con ella, ya en cuerpo astral, y se ha satisfecho. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha logrado que ese muchacho fornique. Y aunque no crean las muchachas que andan mostrando sus encantos en la calle con esos pantalones súper apretos, esos escotes que muestran casi totalmente sus senos, ¿qué están haciendo? Están queriendo sugerir esa situación a los varones, y ya en las horas de la noche ellas y ellos van a caer en ese vicio de la fornicación sin darse cuenta, y lamentablemente el ego busca su satisfacción, no le importa cómo pueda lograr esa situación, no le importa. El cuerpo puede estar enfermo, como se decía hace un momento, pero si quiere beber alcohol, va a llevar a ese muchacho a beber, sea en el astral, en el físico, y va a lograr su satisfacción. Pero lo más importante, nos dice el maestro, es empezar ese control aquí en el plano físico tridimensional. Aquí hay que aprender a vivir el instante en este mundo físico tridimensional. Aquí, porque es aquí donde la conciencia puede tener la fuerza suficiente para poner el control a la manifestación de cada uno de esos yoes. El ejemplo que pones me viene al recuerdo un pasaje bíblico donde dice: aquel que desea a la mujer de su prójimo ya adulteró en su corazón. Vale decir que el solo deseo, que es una manifestación egoica, el yo de la lujuria, desea poseer a una mujer, se duerme y ya hay el adulterio en la quinta dimensión. Entonces de ahí surge la pregunta: ¿quién es fiel? ¿Cuál es el joven, el hombre, la mujer que no ha deseado en algún momento, a veces un artista de cine, de televisión, que hay ese deseo? En los mundos internos se llega a ser realidad eso que se llama adulterio, aunque en el físico no haya pasado.
De manera que se tiene que tener ese control de los pensamientos, de los sentimientos, acá, en este momento, estando alerta. El momento en que está surgiendo, inmediatamente recordar que soy conciencia, que soy una dimanación de eso que es Dios y que tengo que controlar todos esos pensamientos negativos, de esos yoes, de esos vicios. O sea que es importante ese hecho de esa lucha interna. Pero esa lucha no debe tener reposo, porque en el momento en que uno se duerme, se fascina, se identifica con una cosa u otra, inmediatamente los yoes empiezan a manifestarse. Entonces ahí uno se durmió, pero nuevamente hay que retomar y retomar y retomar cada vez, de instante en instante. Ese es el trabajo. Si uno está alerta, está atento, es como un vigía que está cuidando, protegiendo, diríamos, una casa, no van a venir los ladrones. Pero si se duerme, entonces ahí vienen los ladrones, se entran a la casa, se roban y ni cuenta se da. Entonces tenemos que tener ese control en todas las esferas. Empezar, como se decía, por la parte física, tridimensional, pero hay que ir controlando los pensamientos, los deseos. Usted sabe que si no usted no tiene el deseo, si es que no hay el pensamiento, entonces todo va cristalizando desde los otros planos hasta el físico. Que estamos aquí más o menos un poco alertas, pongamos freno en este momento, en esta situación, en este plano. Y así vamos a ir poniendo freno a la manifestación egoica y vamos a ir ejercitándonos como conciencias. La función hace al órgano. Si ponemos en práctica el ejercicio conciencial de estar alertas, atentos, de vernos, de autorrecordarnos, de autoobservarnos, entonces vamos a ir controlando las manifestaciones egoicas. Para ese trabajo es importante siempre recordar la presencia de la divinidad a nuestro lado, de nuestro Padre, de nuestra bendita Madre, a nuestro lado. Entonces, imagínese una situación. Usted está atento, está alerta, se ve como conciencia y al mismo tiempo está viendo como conciencia al resto, a todos. Si nos vemos nosotros como conciencias y vemos a los demás como conciencias dimanamos de eso que es Dios. Somos hermanos todos. Y si alguien viene y me ofende, si yo estoy atento, alerta, no voy a reaccionar con mi legión terrible de yoes, sino voy a tener el control, voy a reaccionar como conciencia de manera muy diferente de lo que hace el común de las personas. Si viene y me ofende, yo tendré la comprensión suficiente de saber que ese mi prójimo tiene ego y que si es manejado por el ego puede cometer errores. Entonces puedo comprender el error ajeno, no juzgar, no criticar. Entonces todo es un trabajo íntimo que se va naturalmente paso por paso, avanzando, comprendiendo, estudiándonos a nosotros. Debemos estudiar cómo surgen los yoes en nosotros, en qué momento, en qué circunstancia, ante qué estímulo externo, estímulo interno. Entonces ahí vamos poniendo ese freno, ese control de lo que es el ego, de esa terrible legión. El ego no es algo sencillo, no es algo bonito, es legión, es esa legión que se habla en la Biblia, que Jesús el Cristo saca del endemoniado. En otras palabras, es el demonio que cada criatura racional lleva dentro. Entonces, controlar ese terrible legión, no uno, sino una legión, es una lucha solamente para ese pequeño David, para lograr ese trabajo de lucha en contra del ego, para liberarnos como conciencias, y ese trabajo se requiere también de energía, de esa energía que da vida a la conciencia. Se requiere cumplir las leyes divinas. Las leyes divinas son, diríamos así, armas para tener la victoria sobre el ego. Se enseñó a no fornicar, a amar a Dios, a no matar. Todos esos hechos, si se cumplen las enseñanzas de Jesús el Cristo, pero como Él ha enseñado, como Él ha vivido, entonces vamos a ir logrando avanzar en ese sendero de liberación, de conocimiento, de conciencia en nosotros mismos. Pero no se trata de simplemente creer en algo, sino de vivirlo en los hechos. Si usted va al médico y le dice, tome este remedio, esto y esto, con esto va a estar sano, y se va a su casa y no compra la receta, ha creído. Le servirá tal vez de algo, de mitigar en algo, pero el problema sigue porque no ha cumplido la receta. Pero usted tiene una receta adulterada que se llama Biblia.
donde precisamente por el ego, por la razón, por la lógica, que eso es egoico, se ha cambiado libros enteros. El maestro nos dice, ¿dónde está el libro de Jasser en la Biblia? Libro completo que no está, y se ha tergiversado muchas partes de la Biblia. Entonces, la humanidad está como está, utiliza la Biblia, millones leen la Biblia, pero ¿cuándo han enseñado a no fornicar los guías religiosos? Entonces, obviamente, están botando la energía crística, la energía de vida, están alimentando al ego y simplemente les maneja el ego, los intereses que tienen. Muchos de los líderes dicen, no creen siquiera en lo que predican, simplemente en los beneficios que obtienen. Esa es una realidad, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, hay que creer en algo, hay que pertenecer a algún grupo y así el ego se siente bien. Son yoes creyentes simplemente, pero no hay conocimiento, no hay ciencia, no hay experiencia, no hay un tocar y palpar de la realidad divina. En cambio, las enseñanzas bíblicas son claras. Los apóstoles dicen, damos testimonio de lo que hemos tocado, de lo que hemos palpado, de lo que nos consta. Y eso es ciencia. La Rosa Cruz es ciencia. No enseña creencias, sino a trabajar en uno mismo, no para creer en Dios, sino para conocer a Dios. Recuerden esos sabios, el sabio Salomón, el rey David, se tuteaban con Dios. Eran seres conscientes, seres que han desarrollado su conciencia, han despertado, han desarrollado, han acabado con su ego. Entonces ellos estaban en relación con la divinidad. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. No ser corderos ni borregos de nadie, sino simplemente seguir a eso que es el maestro interno, a eso que es Dios, a nuestro Padre, en todo momento, hacer su voluntad. Y así vamos a actuar como tal, con la responsabilidad de vida, en todo. Que sea fácil, no importa, no nos queda otro camino, sino el de trabajar en pos de esa libertad total, integral, de eso que se llama ego, de los yoes, de todo aquello, del que dirán, de la sociedad, del mundo. Entonces, seguir un camino implica enfrentarse primeramente con uno mismo, es lo más difícil. La sociedad del mundo también se opondrán, la familia, no importa, eso no es grave, lo importante es que usted se enfrente a su propio gigante Goliat y si toma las herramientas debidas, las armas debidas, va a poder vencer a ese enemigo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Quitarle su alimento. ¿Cuál es el principal alimento del ego? Ya se manifestó, la energía sexual expulsada del organismo es el principal alimento del ego, o sea, la fornicación, el orgasmo. Entonces tiene que haber un alto a la fornicación, no más fornicación. Ahí se le quita el alimento al ego y se lo va debilitando y se transmuta la energía para alimentar la otra polaridad, la conciencia, el pequeño David. Entonces ahí tenemos la fortaleza para negarnos a nosotros mismos, enseñanza del Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la enseñanza del venerable Maestro Jesús el Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, negar a todo eso que se llama ego, que está en nosotros, y así vamos a seguir adelante en esa lucha con nosotros mismos. Así es, ahora podemos hasta aquí, podemos darnos cuenta todos los que estamos viendo en este momento el programa, que la autocompasión simplemente es una manifestación del ego. El estrés es una simple manifestación del ego. La autocompasión, la depresión, ese problema que tantos jóvenes están sufriendo en este momento, es una simple manifestación del ego. Es el yo que quiere algo, pero no ha logrado conseguirlo, y por eso se vuelve afligiente, molestoso, y por eso sume a la criatura humana en depresión, en estrés, en autocompasión. Estas tres manifestaciones que están haciendo daño, muchísimo daño a la juventud, a la niñez en este momento, son simples manifestaciones del ego. La conciencia ve a todos como conciencia. La conciencia es inteligente, es sabia, sabe lo que tiene que hacer. No importa lo que suceda a su alrededor, ella dimana amor. Hace todo por amor, sin interés. La fornicación, se había dicho, mata el amor. Es la causa fundamental para que el amor muera. ¿Por qué? Porque la semilla de amor está en los espermatozoides, en los óvulos y proóvulos.
Y cada que se fornica, se elimina la energía del amor. Entonces, esas gónadas vacías, huecas, donde ya no hay amor, donde todo el amor se ha eliminado, ¿qué va a quedar? Es odio, es aburrimiento. Y como el varón elimina más energía sexual que la mujer, entonces el varón se cansa mucho más rápido de la mujer, se aburre. Y la mujer queda sumida en la depresión, en el estrés, en la ansiedad, en la autocompasión, se echa la culpa de todo. No. ¿Saben cuál es la causa de todo eso? Es la ignorancia. Es no saber qué realmente involucra la fornicación, qué es vivir realmente el sexo, qué es disfrutar de los deleites del sexo. Entonces, con la fornicación se engordan, se fortalecen todos esos vicios, todos esos defectos, y fundamentalmente el estrés, la autocompasión, la depresión, se van nutriendo con eso que es la fornicación. Pero cuando la persona se identifica como conciencia, como esa chispa divina, como esa parte inteligente, sabia, ve dónde está y sabe lo que está haciendo, sabe que lo que dio es amor y no necesita esa autocompasión porque es parte de Dios, parte de la divinidad, y sabe que con esa energía, transmutando esa energía, transformando esa energía que tiene en energía crística, va a poder conquistar eso que realmente es el amor. El amor no muere, el amor es eterno, está más allá del tiempo y de la eternidad. Todo lo que lamentablemente conoce la criatura humana es dolor, frustración. Y lo que nos dice el maestro, hay que aprender a vivir una vida digna de llamarse vida. ¿Y cómo se vive una vida digna de llamarse vida? Realmente conociéndose a sí mismo, sabiendo quién es. Soy conciencia, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo como conciencia? Tengo que transmutar mi energía sexual todos los días de mi vida. Negar la manifestación del ego, negar la manifestación de esos errores, de esos defectos, de esa autocompasión, de esa depresión, controlar toda esa manifestación. Amar absolutamente todo, amarlo todo, sin distinción de clase, de religión, de ideología, de nacionalidad, amar todo, absolutamente todo, el sol, el aire, la tierra, el agua, amarnos a nosotros mismos. El maestro dice que la fuerza más poderosa de los universos es el amor, y la forma más sublime de expresar amor es transmitir esta enseñanza a todo aquel que se cruce en nuestro camino, y buscar hacer la voluntad de Dios Padre en la tierra como en los cielos, pedirle, suplicarle a nuestro Padre íntimo cuál es su sagrada voluntad, dejar de ser esos títeres del ego, de esa legión, de esa bestia. Esa bestia lo único que quiere es llegar al abismo, es destruir a la criatura humana. Entonces nosotros tenemos las posibilidades de salir del error, de salir de esa condición de animales racionales. Es así. Entonces el objetivo de la orden es llevar el mensaje del maestro Omiwa Msomu para que esa conciencia despierte, se libere. Todos los maestros han tenido ese objetivo, que la criatura racional salga del estado de sueño, logre esa liberación de esa conciencia, destruya esa bestia, así como Perseo decapita esa medusa representa los yoes, el ego. Ese trabajo se debe hacer. Naturalmente, todo va por pasos. Primero es controlar la manifestación de los yoes. En un trabajo superior se terminará ya dando muerte a eso que es el ego, a eso que son los yoes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Asimilar la energía, negar la manifestación de los yoes, vivir como conciencias, amar a la humanidad y hacer la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza, esas son las claves para lograr la victoria sobre el gigante Goliat. Ya llegamos al final de este espacio, agradecemos su atención y le invitamos para un programa con las enseñanzas del maestro Omiwa Msomu el día de mañana a la misma hora por esta misma vía que es evolutiva media. Muchísimas gracias, muy buenas noches, será hasta la próxima oportunidad. Invitarles muy cordialmente a nuestras oficinas que están ubicadas en la avenida Ayacucho, número 127, en el edificio Céspedes.
Las conferencias son martes, jueves y viernes, de ingreso completamente libre, y los sábados a las 3:30 de la tarde. Con nosotros será hasta un siguiente programa. Muchísimas gracias.